Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast, este espacio de diálogo diseñado para hablar y reflexionar sobre conceptos de la psicología, revisándolos a la luz de situaciones cotidianas que a todas y todos nos pasan. En este quinto episodio, como ya lo habíamos hablado, hablaremos un poquito al respecto del duelo, sobre qué es el duelo, enlazándolo y dándole secuencia con los programas anteriores. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre el concepto de la muerte. Hablamos de qué es la muerte y sobre los destinos peores que hay en la muerte en lo biológico, como quizás son aquellas muertes psíquicas que nos imposibilitan de realizar algunas actividades que planeamos o diseñamos en nuestra vida. En ese sentido y para dar secuencia y para ir comenzando a hablar sobre el duelo, me gustaría traer en primera instancia al concepto del duelo como este proceso psíquico que las personas vivimos en torno a las pérdidas que vamos afrontando en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida. Y en ese sentido, pensando que son todas aquellas pérdidas, pues podemos pensar que particularmente se manifiestan cuando hay la muerte de una persona, muy querida por nosotros o sobre, bueno, no es necesariamente muy querida, pero sobre quien teníamos una serie de afectos y una serie de cargas emocionales en torno a esa persona. Estos procesos de afrontamiento psíquico en torno al duelo se manifiestan particularmente a través de estados de tristeza. Una tristeza que no es patológica o que no se pudiese diagnosticar bajo conceptos o bajo visiones como lo pudiese ser la depresión, pero que ya iremos revisando que quizá tiene algo de conexión en ese sentido y bueno, también con algunos otros conceptos que revisaremos como lo son la pérdida y justamente la tristeza. En ese sentido, para ayudarnos a desmitificar un poco el concepto de duelo, te pregunto, David, ¿qué nos podrías decir en torno al duelo? Pues fíjate que es un tema que a mí en lo personal me parece muy muy interesante y que creo que es importante dar este espacio como para, como dices, desmitificarlo y empezar como a subjetivarlo, que era uno de los conceptos que hablabas la sesión pasada. Hablábamos de la muerte y del miedo a la muerte y de cómo es distinto para cada persona. Y pues también lo mismo pasa con el duelo. Cada persona vive de manera distinta la pérdida de otros, por muy, muy distintas razones, ¿no? Simplemente una persona significa cosas muy distintas para los demás. No es lo mismo si muere alguien que el duelo que lleva a su hijo, que lleva a su esposa, que lleva a su hermano, etcétera, etcétera. Entonces, y inclusive así, ¿no? Un padre que tiene varios hijos, la relación con cada uno es distinta y entonces la pérdida es distinta para cada quien y dependiendo de la propia historia, pues se vuelven procesos muy, muy individuales y muy subjetivos que de pronto no los vemos tanto así, ¿no? Existe esta otra noción, por ejemplo, que siempre queremos clasificar y existen las famosísimas 5 etapas del duelo, que pues realmente nada que ver, no fueron creadas desde la psicología ni son una ley universal. En realidad la persona que las propone lo hace a partir de un estudio con pacientes terminales, es decir, las 5 fases que ella mencionaba eran en relación al proceso de aceptar la propia muerte, ¿no? Aceptar que me voy a morir. Y entonces por eso hablaba de negación, de ira, de aceptación, ¿no? Como resignación de, bueno, pues ya que me voy a morir. Y aún así, ella misma hacía la aclaración de que esto era lo más común que encontraba en los pacientes, no era regla general. Y entonces mucho menos va a ser una regla general para el proceso del perder a otra persona, ¿no? Y lo que nos da a entender esto y nos deja ver es que pues no podemos estar como esperando una formulita para vivir una pérdida, ¿no? Como cada quien perdemos a alguien distinto y cada quien lo recibimos a nivel psicológico de manera distinta, pues el proceso va a ser diferente. No sé, o tú qué opinas. Bastante interesante esto que mencionas
particularmente la cuestión de que cada quien pierde cosas distintas. En ese sentido es bastante importante porque sí, la serie de cargas emocionales que tiene cada persona en torno a alguien en particular son totalmente distintas. Eso se traduce o se remite a pensar que justamente las historias que hay detrás del vínculo que tenemos con esas personas son totalmente particulares y están muy en función de la subjetividad y la construcción de la estructura psíquica de cada persona. En este sentido, retomando lo que mencionas, sí, claro, cada persona pierde cosas distintas, pero al ser personas que estamos atravesadas por una historia y estamos insertadas en un contexto histórico, creo que en ese sentido vale también la pena pensar que los procesos de duelo no son similares o tienen sus diferencias, como los vivimos actualmente, a como se vivían quizá en algunos periodos históricos distintos. Pienso particularmente que bajo la visión que se nos da a través de la cultura popular, anteriormente los procesos de duelo eran más prolongados y se podían observar a través de situaciones o conductas muy estereotipadas de la gente. ¿Por qué lo digo? Porque se nos presenta como a las personas que están afrontando un proceso de duelo como esas personas que vestían durante vestían totalmente de negro durante cierto tiempo de su vida, o en las mujeres que usaban un velo cubriendo su rostro, o particularmente creo que esto sucede y es muy común verlo quizá en comunidades rurales alejadas de la zona urbana, en donde para vivir el proceso de duelo de una familia en torno a la pérdida de alguien de la familia, se colocan moños negros afuera de las casas. Eso creo que viene a inscribir a las personas dentro de toda una ritualización en torno a la muerte a través del duelo. O sea, creo que también es una forma de las familias, de la sociedad, de decir, en mi familia estamos atravesando por esta situación, entonces pues se está privando de realizar otra serie de cuestiones, porque creo que eso también es ciertamente importante. Los procesos de duelo o cuando estamos realizando afrontando algún tipo de duelo, se priva en nuestra vida la capacidad de hacer otra serie de cosas que quizás sean como muy comunes. Creo que también sucede mucho que las personas cuando afrontamos la situación o la pérdida o la muerte de alguna persona significante en nuestras vidas, esto se traduce en que quizá ya no vivimos la vida como veníamos viviéndola. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que quizá ya no están como esas ganas normales y comprensibles en la vida, quizá de, no sé, escuchar música, salir de fiesta, y en ese sentido creo que también está enmarcado, claro, por la serie de afectos que atraviesa cada persona, pero también está atravesado por lo que socialmente es considerado como adecuado o no adecuado. Creo que es evidente en ese sentido que pues puede haber cierta condena social en torno a alguna persona que realice alguna de estas actividades comunes en su vida cuando se está afrontando un proceso de duelo. Y bastante interesante también lo que mencionabas al respecto de la desmitificación de las 5 etapas del duelo. Pero entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta lo anterior, amigo, no sé, me gustaría preguntar en torno a que si bien es cierto, cada persona vivimos el duelo de forma distinta, ¿qué sucede o en qué sentido se puede ir estableciendo una relación distinta con el duelo? Si no es a través de estas 5 etapas y teniendo en cuenta las pérdidas o la forma subjetiva de ver esta situación de cada persona. Híjole, ahora sí me aventaste una pregunta bien difícil. Am, Creo que hacen mucha burla en general a los psicólogos porque siempre dicen que la respuesta para todo es depende. Am, pero pues a final de cuentas así es porque como seres humanos somos subjetivos, ¿no? Y cada quien vive el proceso de manera distinta. Y como tal, quizá la idea podría seguir siendo el llegar a un punto de aceptación, como desde estas 5 etapas,
Am, pero más que eso, y estaba leyendo hace poco una postura que habla de la resignificación. Y eso es bien interesante porque como personas tenemos, ya lo hemos hablado en otros episodios, tenemos ciertas certezas, ¿no? Ciertas esquemas mentales que nos hacen funcionar y cosas que damos por hecho, ¿no? O sea, si yo me voy a trabajar, tengo la certeza de que regreso y va a estar mi esposa aquí, ¿no? O no sé, tengo la certeza que cada domingo voy a poder reunirme con Jorge para hacer este podcast, ¿no? Ese tipo de cosas que ya damos por hecho y que nos dan como estabilidad y de pronto una pérdida en el sentido de alguien que muere, pues rompe con muchas cosas, ¿no? Rompe con nuestra estabilidad mental, rompe con eso que ya teníamos dado por hecho, ¿no? Como que la persona iba a estar ahí siempre o que, eh, pues sí, que iba a estar en otros momentos de nuestras vidas, etcétera, etcétera, y que ya no está y que se pierden muchas cosas, ¿no? La oportunidad de a lo mejor lo que no se dijo, lo que no se hizo, etcétera, etcétera. Y pues es dejar a nuestra mente, a nuestro cerebro en un lugar muy inhóspito, ¿no? Porque ya de pronto no sabemos en dónde estamos parados. Muchas cosas cambian, muchas cosas se pierden, se dejan de experimentar de la misma manera. Y entonces, pues creo que lo más importante en el proceso de duelo es empezar como a vivirlo directamente y pasar, pues no por sus etapas en el sentido como cíclico de que primero esto y después esto, pero sí por todo aquello que empiece a pasar dentro de nosotros para que nos permita después llegar como a una resignificación, reestructuración quizás, como de, bueno, ya no está la persona, pero ¿qué significa eso para mí? ¿Y qué significa para mi vida a partir de ahora, ¿no? Que muchísima gente escuchas que dicen que, bueno, la muerte de alguien es un llamado de atención para que aproveches la vida y que la disfrutes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues es más complejo que eso. Y el problema, digo, antes de llegar a una solución, que creo que no la vamos a llegar obviamente, pero antes de llegar como a una conclusión más profunda del tema, me gustaría abordar algunos otros importantes. Pero pues el problema tiene mucho que ver con eso que decías, ¿no? A final de cuentas también el duelo es una cuestión social, que de pronto desde la sociedad, desde donde nos reprimen, ¿no? Simplemente, si tú te lesionas, te enfermas, te dan incapacidad en tu trabajo, pero si alguien fallece, digo, si tu jefe es buena onda, a lo mejor te dice que puedes tomarte el día, pero al día siguiente tienes que regresar, ¿no? Lo mismo en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los aspectos siempre hay mucha como esta presión de sigue siendo productivo, sigue trabajando y de pronto no hay nunca esa consideración hacia el duelo, ¿no? Como permitir socialmente estas etapas de duelo e inclusive en general siempre que muere alguien los mensajes son no son de consuelo, son de ya reponte, son de no estés triste, mira, ya está en el cielo, está en un lugar mejor, este cosas así, ¿no? Y lo único que hacen es pues generar culpa porque uno se sienta mal. Entonces, pues desde ahí ya estamos partiendo como con cierta desventaja para vivir el proceso de duelo. Pero, bueno, no sé, te regreso a ti la pregunta, ¿tú qué consideras que sería, que podríamos empezar como a vislumbrar ahorita en la búsqueda de la resolución del duelo? Híjole, ahora tú me dejas la complicación de responder una pregunta ciertamente que me parece abismal y que viene a trascendernos como personas, porque si bien es cierto, este, y también respondiéndole de la misma forma depende, o sea, cada persona en función a sus herramientas o habilidades o la serie de circunstancias que pueden tener en su vida lo va a afrontar de forma distinta. En ese sentido me encanta el concepto que mencionas acerca de resignificar, porque ¿a qué nos referimos cuando decimos resignificar? Creo que resignificar, y esto aplica para el duelo, pero también aplica para otras situaciones o otras cuestiones en nuestra vida que quizá nos imposibilitan o incapacitan en la vida para llevar una vida de forma cotidiana como la venimos llevando o para tener espacios donde se puedan ir construyendo relaciones o formas de vincularse de forma sana. En ese sentido, resignificar refiere a darle un sentido diferente a todas aquellas cuestiones que hay en mi pasado. Y el darle una connotación distinta
a todas las marcas distintivas que hay en mi historia, nos ayuda a tener una visión distinta o formular una comprensión diferente del presente, de lo que me está pasando en este momento, aquí y ahora. Y en ese sentido, creo que también el resignificar supone también la idea de, digamos, toda la serie de afectos establecidos en relación a una persona que ya no está, que de forma irreversible y sí, de forma irreversible, no va a volver a estar en lo físico. Pero también esto supone entender que hay formas de estar con las personas más allá de las cuestiones físicas. Y creo que en ese sentido refiere a que la imagen de esa persona pueda prevalecer en nuestra historia justamente a través de entender que hay otras formas de mantenernos en contacto. Quizá también la contingencia sanitaria, esta pandemia por COVID-19, nos ha dado la posibilidad también de ello, de establecer vínculos que no necesariamente requieren la presencia física de la otra persona para que esa serie de afectos que yo tengo en torno a esa persona puedan prevalecer. Y también creo que esa es una posible solución, el tema de resignificar, pero quizá también traigo a cuenta otro concepto que es muy desde el psicoanálisis, que es el trabajo del duelo. El trabajo de duelo Freud lo establecía como ese trabajo que implica el desapegarse de las marcas distintivas, en virtud o en función a las cuales le otorgamos cierta energía a otros objetos, pensando en objetos no como los objetos materiales, sino como todas aquellas cosas que están fuera de mi vida psíquica, de mi interior. O sea, todas aquellas cosas que están en el exterior, digamos, consciente o inconscientemente, los hemos investido, les hemos dado ciertas cargas afectivas y el trabajo de duelo justamente implica el ir desapegándose de esa serie de afectos investidos a los objetos. Pudiesen ser quizá dos posibles respuestas alternativas para ir abordando justamente el concepto de duelo. Y en ese sentido, y para ir avanzando, David, quisiera traer a cuenta el concepto de pérdida o la cuestión de las pérdidas, porque como ya lo decíamos, el duelo se remite a esos procesos en los cuales se han perdido personas queridas, pero también no solamente se remite a pensar en cuestiones como personas, sino también está en función de la pérdida quizá de cuestiones no tan tangibles como lo son ideales, metas, objetivos, aspiraciones en la vida y teniendo en cuenta justamente eso, que la vida es una sucesión constante de pérdidas, cómo también ir insertando el concepto de la pérdida en torno al duelo. Claro, claro, eso creo que es un punto fundamental y como decía en los capítulos anteriores, a lo mejor yo no soy tan afín como al psicoanálisis, tan cercano a sus conceptos, pero creo que sí vale la pena como dilucidar un poquito desde el psicoanálisis y después ver su relación con otros enfoques. Pero sí, ¿no? Freud hablaba mucho de esta idea de la libido, ¿no? Que era en esencia como una energía interna de las personas. No sé cómo definirlo en términos no psicoanalíticos, que básicamente pues era como una energía de afecto, ¿no? Como de apego hacia algo más. Tú decías, ¿no? Freud habla de los objetos, pero es en referencia a todo aquello que es externo a mí, ¿no? Cuando Freud hablaba de objetos puede ser otra persona, puede ser tal cual un objeto tangible, puede ser una misión, un anhelo, un sueño, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es bien importante porque pues desde el psicoanálisis queda claro esto, ¿no? Nosotros depositamos energías propias o afectos propios en otros objetos y cuando estos objetos ya no están, pues ese afecto que sentíamos hacia ellos ya no hay manera de que lo podamos seguir transmitiendo, ¿no? Y queda como al aire. Y mucho de la propuesta freudiana era el redirigir esta energía de la libido, que de pronto existe mucho
el estigma de que la libido se refería a cuestiones sexuales, cuando pues en realidad nada que ver, ¿no? Es muchísimo más complejo que eso. Pero a lo mejor si lo intentamos aterrizar desde otras teorías también es muy interesante, porque ya lo hablábamos en sesiones anteriores, ¿no? El cerebro registra de la misma manera algo que estamos imaginando que algo que está pasando realmente, ¿no? El ejemplo que ponía de si te imaginas en este momento que estás saboreándote una manzana, las áreas que se activan en tu cerebro son exactamente las mismas que se activan cuando realmente te la estás comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cerebro no distingue tanto como este concepto de la muerte, tal cual. En realidad es un concepto muy ilusorio, ¿no? En otras especies no hay como tanto esta simbolización de la muerte como tal, y en el ser humano tampoco somos tan especiales en ese sentido. Digo, podemos generar el concepto, entender qué significa la muerte, pero de una u otra forma en nuestro cerebro es lo mismo que alguien fallezca a que, por ejemplo, terminemos una relación con una persona especial que fue especial durante mucho tiempo y que de repente ya no esté, ¿no? O sea, que ya no podamos hablar con esa persona, que ya no la podamos frecuentar, etcétera. O inclusive eso que decías, ¿no? En esta época de COVID vivimos ante muchos duelos, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacíamos antes que ya no podemos hacer y que de una u otra forma son pérdidas. Y entonces a nivel psíquico, pues todo eso que acabamos perdiendo, pues ¿qué hacemos con esa energía que estaba depositada en eso que perdimos, ¿no? Y de pronto es muy complejo el hacer ese movimiento porque, como decía al inicio, ¿no? Nuestros esquemas mentales, nuestro cerebro ya está acostumbrado a ciertos patrones y que ellos se muevan nos deja en un lugar muy, muy incierto, que el cómo reaccionemos a ello pues va a ser muy distinto dependiendo de cada persona. No sé qué nos puedas comentar tú al respecto, Jorge, porque una cosa es la pérdida y otra cosa es cómo interpretamos directamente la pérdida, ¿no? Y cómo la afrontamos, sobre todo. Sí, claro, lo dices muy bien. Una cosa es la pérdida y otra cuestión es cómo afrontamos la pérdida, las pérdidas. Y en ese sentido creo que vale la pena también, de forma muy superficial, únicamente con fines didácticos, vale la pena incluir el concepto de falta, porque la falta nos ayuda a entender la pérdida. ¿Cómo nos damos cuenta que algo falta? No sé, por ejemplo, en las bibliotecas, cuando hay un hueco vacío, nos damos cuenta que ahí falta un libro. Pero si tenemos suerte, podemos encontrar ese libro y volver a ponerlo donde no estaba. Pero no sucede así con las pérdidas. Las pérdidas implica que ese hueco, ese espacio que estaba siendo ocupado por un objeto y que ahora ya no está, no puedes volver a ser llenado. Quizá lo mismo de forma análoga suceda con nuestros afectos humanos, ¿no? Tenemos una serie en nuestro acervo de sentimientos, afectos, historias, cuestiones que nos subjetivan, que nos hacen sujetos particulares, personas individuales. Nuestros afectos están ahí como una especie de biblioteca, ¿no? Entonces, cuando está la extracción de algo que me es significativo en mi acervo de afectos, pues queda ese hueco. Pero con la muerte o con las pérdidas, esos huecos ya no pueden ser llenados porque implica la ruptura, o la continuidad de esa serie de energías que estaban ahí. Esos espacios quedan ahí vacíos y en ese sentido, creo que también vale la pena entender el vacío, la ausencia de, la falta de, como algo esencial y normal en nuestra vida. Vamos por la vida, tratando quizá de llenar esos espacios huecos, esos espacios vacíos, sin quizá entender que esas marcas, esas grietas, esas ausencias también forman parte de lo que soy como persona. Y en ese sentido, también en esta sociedad de la producción, del consumo, de tener más y acumular cosas, no vemos la importancia de esos
grietas justamente, o sea, o de esas cuestiones que forman parte de nuestra historia y más bien en lugar de tratar de quizá llenar esos espacios, esos resquicios de nuestra vida, pues valga la pena entender que forman parte de y que toda la historia que vino a construir esa serie de afectos que teníamos en torno a esa cuestión, pues ya no van a estar ahí. Y eso no necesariamente significa como una cuestión negativa, sino el resignificar que quizá ya no está ahí, pero puede haber quizá cosas distintas en torno a lo que antes estaba y ya no está. Pero creo que en ese sentido, pues sí, vale la pena entender justamente la pérdida como algo constante en nuestras vidas, inherente a nuestra condición humana y pues creo que también en ese sentido tiene mucho que ver con las expectativas que generamos en torno a ciertas cuestiones, que bueno, quizás hoy es otro tema, me estoy desviando un poco, pero me gustaría quedarme con esta visión de las pérdidas. O sea, la pérdida es todo aquello, es ese campo abierto que se escapa y que ya no puede ser nuevamente capturado digamos, en cierto sentido, está ya fuera de mi esquema psíquico, de mi estructura psíquica en términos desde el psicoanálisis, por ejemplo. No sé si en ese sentido fui claro, amigo, o te referías a la pérdida de forma distinta. Un poquito de las dos. Sí fuiste bastante claro, pero también creo que es importante como incluir, digo, los procesos psicológicos a lo mejor los podemos entender desde una teoría o desde otra, pero al final de cuentas siguen estando ahí presentes, ¿no? Como decíamos, este podcast, no, la idea no es casarnos con una idea ni dar cátedra de lo que es o lo que no es, según qué teoría. Pero creo que sí es importante como abordar todos estos conceptos desde el psicoanálisis y desde ahí también empezar como a aterrizarlos como en un sentido más cotidiano y práctico a lo que la persona enfrenta, ¿no? Y que es bastante caótico porque ¿cómo te enfrentas tú a ese hueco que ahora queda? Es bien complicado. Parte de la respuesta que viene a ese tipo de cuestiones es que no sabemos lidiar con nuestras emociones y lo hemos hablado ya en varios episodios, ¿no? No sabemos cómo lidiar con nuestras emociones y las respuestas suelen ser todo menos saludables. Los procesos de duelo se pueden tornar sumamente patológicos y los procesos de pérdida porque muchas veces sí buscamos llenar ese hueco. Como decías, no se puede porque es algo que ya no va a estar. Se puede resignificar quizás, pero no es lo que solemos hacer, ¿no? Y por eso existen tantas frases como un clavo saca otro clavo, que lo vemos como en un sentido muy literal, ¿no? O sea, bueno, ya no está esa persona, ahora voy a conseguir quien la reemplace, ¿no? Y entonces nunca vemos a la persona, sino vemos a quien me dé compañía, ¿no? Y vemos nada más la compañía, no nos importa la persona. Y es estar evitando enfrentarte a la pérdida a través de tratar de llenar ese vacío con otras cosas. No sé, por ejemplo, el alcohol, que se hace mucho esa analogía, ¿no? Que el alcohol llena el vacío del corazón, ¿no? También el alcohol sana las heridas físicas y también las psicológicas. Y no es así realmente. A final de cuentas, todos son procesos que nos llevan a evitar y a dilatar ese confrontar aquello que se perdió. Y entre más nos concentramos en querer llenar esos huecos, pues más pérdidas vamos generando. Porque si un clavo sacó otro clavo y después viene otro clavo, pues ya son 3 clavos los que tienes que después am, enfrentar la pérdida de, ¿no? Quizás podríamos pensar que es una sola, pero pues hay movimientos psíquicos en cada una que nos llevan a que sean en realidad cuestiones distintas. Entonces creo que sí es bien importante que empecemos como a aterrizar este concepto y a ver cómo como sociedad somos malísimos para enfrentar emociones mal llamadas negativas. Um, de pronto existe mucho esta tendencia como a lo que decía, ¿no? No estés triste, está en el cielo, está en un lugar mejor, etcétera, etcétera, y se anula
un sentimiento que es completamente válido. Eh, es completamente entendible que uno se sienta mal porque perdió a otra persona. Y toma tiempo. No hay un tiempo específico. También existe esta clasificación que dicen que un duelo se vuelve patológico cuando ya pasó un año y se sigue en duelo, que nada más alejado de la realidad, ¿no? A final de cuentas, cada proceso de duelo es distinto y te puede tomar el tiempo que te pueda tomar, pero también depende mucho de si realmente estás atravesando el proceso de duelo o si estás huyendo de él. O no sé qué piensas tú ya para ir aterrizando estos conceptos también. Claro, sí, no, me encanta esto que mencionas de esta forma de negar nuestros afectos y que se van traduciendo en formaciones sintomáticas quizá un poco más complejas y quizá también un tanto más complicadas de ir abordando. Mencionabas el tema bueno, esta frase popular de un clavo saca otro clavo, que ejemplifica muy bien eso, que a veces en nuestras relaciones, y hablo de relaciones en general, en nuestras relaciones, cuando perdemos esa relación que teníamos, buscamos compensarla antes quizá de afrontar la serie de sentimientos que ya no están ahí, que se manifiestan quizá en torno a cuestiones como la tristeza, por ejemplo, y luego buscamos tener el mismo tipo de relaciones con personas distintas. Vamos repitiendo de forma sistemática las mismas formas de relacionarnos con personas que tienen una historia totalmente distinta, una serie de afectos totalmente diferentes y en ese sentido creo que esta tendencia, esta especie de compulsión a la repetición de forma sistemática, que se da por no elaborar nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestras pérdidas, quizás se viene a traducir en cuestiones sintomáticas un poco más complejas. Y en ese sentido pienso en algo que de manera reciente los italianos, Giorgio Agamben en particular, habla en torno a un sentimiento muy similar a la tristeza, pero que se da, que el origen primigenio de este sentimiento es justamente lo que dices, las tristezas no elaboradas. Este concepto es la asidia, el concepto de asidia, y Giorgio Agamben habla en torno a la asidia como, bueno, él lo define particularmente como andar por la vida siempre con cara de culo, o sea, como estas personas que nada les gusta, que siempre tienen cara de enojo en torno a situaciones o sí, que no hay como una forma de que digamos se le vea como la cuestión positiva a algo. Y bueno, quizá en ese sentido todos hemos estado frente a momentos de asidia, ¿no? Creo que todos en nuestra vida, hemos andado por la vida como si no tuviera sentido y como que nada nos gusta y, no sé, por ejemplo, sintiendo que nada es suficiente. Y creo que también este concepto es bastante contemporáneo y se entiende justamente por esta tendencia a esta tendencia hija del capitalismo que se nos ha inculcado de siempre querer más. Y pues no es tan mal quizá el querer más, si es como se funda en el deseo genuino de, digamos, eh, que estas cuestiones de que haya más se traduzcan en mejores condiciones de vida y no nada más la acumulación por el simple acto de ir acumulando. Y creo que, bueno, Giorgio Agamben justamente menciona que la asidia, pues sí, se remite únicamente a que no elaboramos nuestras tristezas, no nos damos la oportunidad quizá de sentirnos tristes cuando, no sé, falleció mi perrito o cuando no alcancé no sé, no logré la meta que quería en la vida o cuestiones así. Entonces, en ese sentido, creo que para ir afrontando estos estados de tristeza, que es una condición normal en nuestra vida, vale la pena ir elaborando esta situación para después no enfrentarnos a situaciones como la asidia,
que también es muy común y creo que vale la pena pensar y reflexionar en torno a nuestro sentir, en qué momento andamos ahí por la vida con cara de culo, como le diría Giorgio Agamben. Híjole. Ese tema creo que es complejo, es difícil. Porque, pues por una parte, ¿no? Mencionabas tú mismo al inicio, ¿no? Esta idea de la falta, que siempre vamos a estar en falta, ¿no? Y qué bueno, porque eso nos lleva o nos debería de llevar a seguir creciendo, ¿no? Y a seguir buscando. Pero, pues de pronto la concentración en lo que no está puede ser bien complicada. Creo yo, digo, no he tenido el gusto de leer esto que comentas de Agamben, pero creo yo que es más complejo que eso. De pronto hay movimientos psíquicos detrás que te pueden llevar a esa insatisfacción, a esa, ah, pues sí, concentración en aquello que no está, en que nada sea suficiente realmente. Y a lo mejor puede tener que ver con un duelo. Digo, a riesgo de malinterpretar los, el texto de Agamben, al menos de todo esto que me comentas, a mí me surge mucho como esta idea, ¿no? De pronto existe muchas cuestiones, muchos trastornos psicológicos, inclusive de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, estrés postraumático, insatisfacción con la vida, culpas, etcétera, que quizá, y en muchos casos es así, pueden venir de un duelo no resuelto. Am, y perdona que me regrese al tema anterior, pero creo que al final de cuentas todos ellos se van enlazando. Y de pronto sí es bien importante que podamos ubicar de dónde puede llegar a venir esta insatisfacción con la vida y a lo mejor tratar de identificar qué es eso que no nos... ¿Qué es eso que falta realmente? ¿Por qué nada es suficiente? Quizá porque lo que tenemos no es eso que buscamos. Y entonces, digo, ya de ahí se vuelve bastante diferente la aproximación, ya que lo pensamos desde ahí. Pero inclusive, y creo que ya para ir un poco cerrando, creo que sí es importante que nos detengamos a pensar cada quien en sus propias pérdidas, ¿no? Y sobre todo en si ya son pérdidas resueltas o si nuestra vida sigue estando en función de ellas. Porque no siempre nos damos cuenta de cómo y desde dónde vamos caminando por la vida y cómo a lo mejor este pesar que tengo, esta sensación de que no puedo avanzar, no sé, tantas cosas, pueden venir de algo que está ahí, atravesado, que está atascado y que no deja que pase nada más. Em, Particularmente, y digo, para hacer un poquito más personal el podcast y que la gente también nos vaya conociendo, mi papá falleció hace aproximadamente 4 años, ya van a ser 5 de hecho, ahora en enero. Entonces, su muerte fue muy repentina, perdón. Y eso también influye. No lo mencionamos al inicio, pero las condiciones en las que se da una muerte también impactan mucho. Si es completamente inesperada, pues es todavía más violento, ¿no? La pérdida de una certeza que parecía que no iba a desaparecer en mucho tiempo. Entonces, curiosamente, cuando mi papá fallece, pues yo estaba también en una relación sentimental complicada y centré mi atención completamente en medio resolver esa relación, ¿no? Y entonces lo que hice fue evadir el duelo de mi papá y me concentré en otra pérdida, ¿no? Que era más tolerable en ese momento. Entonces, creo que es bien importante que en la medida en la que uno pueda hacerse consciente de aquello que sigue estando ahí atorado, en la medida en la que se trabaje, quizás se pueda empezar a vivir la vida de manera distinta, porque si no, pues cuánto tiempo duré yo, sí fue bastante, como postergando, evadiendo o evitando el trabajo de duelo.
Que a final de cuentas es importante entenderlo así, ¿no? Toda pérdida y todo duelo implica un trabajo, porque no es algo pasivo, no es como este concepto de, ay, el tiempo sana todas las heridas. En realidad no, solo hace que te dejen de doler, quizás. Pero el sanar una herida, el sanar una pérdida, el resignificar una pérdida, es un trabajo, es una cuestión activa, no es algo que porque dejes que pase el tiempo va a desaparecer, menos si es un evento sumamente traumático. A final de cuentas son heridas que se quedan y que si uno no atiende, pues a lo mejor ya no duelen, pero tampoco te permiten vivir de una manera más óptima. Wow, gracias. Agradecer, claro, las palabras que toman más en torno a sucesos personales, amigos. O sea, y creo que en ese sentido, da la posibilidad y apertura la posibilidad de conectar y de darnos cuenta que quizás, si bien es cierto, estamos constituidos por experiencias totalmente distintas, hay situaciones comunes a todos, o sea, a las personas que nos pasan en general, y es justamente esta clase de sucesos que mencionas en tu situación personal, y creo que también frente a las condiciones, creo que suelo decirlo de cada que tengo la oportunidad, pero frente a las circunstancias que atravesamos de forma social, esta clase de situaciones, muertes repentinas, como tú lo comentas, son muy comunes. A propósito del COVID, o sea, cuántas personas no han enfrentado estos sucesos de forma repentina, y que pues quizá uno en su condición humana pocas veces puede estar como preparado para afrontar estas situaciones, o también por todos los hechos de muertes violentas en raíz a la violencia que hay en nuestro país. Por ejemplo, también se pueden presentar muchas muertes repentinas, y creo que quizá también el hecho que lo que tú haces ahora también es una forma de ir iniciando ese trabajo de duelo, o sea, ponerlo en palabras, hablarlo, inscribirlo en nuestra condición, en el lenguaje, dándole una historia. Y en ese sentido, pues creo que nos ayuda a ir relacionándonos de forma distinta con esos sucesos. Ya lo mencionabas, lo mencionábamos hace rato, resignificando esos sucesos a partir de darles una historia, inscribirlos en lo que somos como historia, pues quizá eso ayuda. Y también creo que a veces el tema no es que dejen de doler, sino que vamos normalizando esos sucesos dolorosos, y luego pues ya, pues vivimos en una constante agonía provocada por una serie de dolores, pero pues vivimos con ellos que ya ni siquiera nos hacemos evidente que están ahí, o sea, están ahí, pero pues ya no calan tanto a pesar de que sigan ahí, como esa piedrita en el zapato que después de media hora pues ya no la sientes tan evidente, pero que sería más cómodo caminar si no estuviera ahí. Este, Creo que sí, yo creo que ya para ir cerrando en torno a estos conceptos que creo que nos darían para hablar mucho más, vale la pena, como lo mencionábamos, realizar este trabajo de duelo, resignificarlos, hablarlos y darnos cuenta que el quizá ir liberándonos de estas cargas que pesan, pues implica que asumamos la posición o el rol activo digamos, relacionarnos de forma distinta con eso que ya traemos ahí. Y pues también creo que ya lo hemos dicho mucho, o sea, el trabajo es arduo, y es mucho más sencillo cuando se hace con el acompañamiento profesional, porque por ejemplo, quizá también para hablar de forma súper también superficial en torno a la tristeza que deviene de estos procesos, pues Freud hablaba del concepto de melancolía, que es muy similar a lo que hoy podemos hablar del concepto de depresión, como esa tristeza patológica en la que los sujetos, las personas se encuentran, y es como cuando está, como entrar en un pozo en el cual no puedes salir, aunque te digan échale ganas, tú puedes, ponle energía, o sea, pues no, se requiere ayuda, y pues digamos el acompañamiento para también ir afrontando estos procesos. Eso creo que es un excelente punto para ir cerrando el podcast, porque a final de cuentas, como dijimos, no hay recetas, no hay fórmulas, no hay una manera de decirte, ay, mira, haz esto y ya vas a estar bien, ya no vas a tener el duelo.
No, en realidad cada quien lo tiene que atravesar, todo el proceso y el trabajo de duelo, y qué mejor que hacerlo acompañado realmente. Yo personalmente sí llevé un proceso terapéutico para poder, ya después de mucho y que ya por fin me rebasó, llevé un proceso terapéutico para lidiar con mi propio proceso de duelo, y creo que desde el acompañamiento es que se puede empezar a ver cosas que no habíamos visto antes, ¿no? A lo mejor yo ahorita lanzaba la pregunta de, ¿qué es eso cómo están tus pérdidas, ¿no? Y qué tanto las pérdidas te siguen afectando. No siempre es tan fácil verlo, ¿no? Porque yo lo pregunte ahorita ya vas a decir, ah, mira, aquí está, es esto y esto. A veces toma tiempo y toma el oído de alguien más para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues sí, la invitación es esa, no dar por hecho la salud mental, no dar por hecho los procesos de duelo, de pérdida y el cómo vamos viviendo nuestra vida, y empezar como a tomar acciones, ¿no? Si quien nos escuche se empieza a sentir, ya no digo por una pérdida, pero en general, como dices, por un estado de melancolía, de depresión, pues sí, obviamente es muy real y como decíamos de la subjetividad, es algo que está viviendo realmente la persona y que como tal es completamente válido, pero que también es un lugar del que sí se puede salir, a pesar de que pareciera que no. Pero para ello se necesita del apoyo psicológico. Entonces, personalmente, nosotros los invitamos a que se acerquen, en caso de que consideren necesario, al acompañamiento en salud mental. Tenemos ese servicio en Psiconciencia también. Y si no, pues también, si se quieren acercar con nosotros inoportunos, podemos también hacer la referencia a otros profesionales de la salud. Claro, amigo, creo que la invitación está ahí. Y a mí me gustaría cerrar con esta analogía, o sea, es mucho más sencillo atravesar los lugares oscuros que se atraviesan en la vida acompañados. Y es todavía más sencillo si esas personas que nos acompañan tienen una lámpara para iluminar la oscuridad. Y pues bueno, creo que en el caso de la salud mental, la psicología pues es una gran opción, es quizá este un espacio desde donde se pueden iluminar lugares que no hemos visto, que no hemos visto no porque no querramos o porque no tengamos la capacidad, sino simplemente porque la oscuridad que hay ahí es abismal y no da la posibilidad de ver más allá. Entonces, pues como lo mencionas, está así conciencia, chequen ahí la página, y pues también la idea de inoportunos es ir importunando y poniendo la luz en esas cosas que pues a todos nos aquejan, pero que es incómodo hablar de ello. Entonces creo que el duelo es justamente el duelo, la tristeza, las pérdidas, la melancolía, son particulares particularmente cosas que a veces es como medio incómodo hablar de ello. Entonces hay que hablarlo, hay que ponerlo en palabras y pues la invitación a que nos sigan escuchando aquí en Inoportunos. Tenemos sorpresas preparadas, amigo, no sé si quieres contarnos un poquito al respecto sobre ello. Dicen que no hay que contar porque luego se ceban las cosas, pero tenemos ya preparado, pues para darle un poquito más de dinamismo, porque se han de aburrir de nuestras voces planas todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a invitar, es sorpresa a quién, pero para la siguiente semana vamos a tener un invitado, para que podamos ahora sí meternos un poquito más como en materia desde tres voces distintas, que lo hace mucho más enriquecedor. Entonces, pues no les diremos quién todavía, pero en la semana estén atentos, les daremos pistas y ya la próxima semana espérennos con el siguiente episodio con invitados. Así es, y qué bueno que lo mencionas, que para que nos sigan escuchando, estén atentos de esta persona súper especial que tenemos como preparada, entonces pues para que se mantengan atentos y atentas. Y pues bueno, yo creo que para ir cerrando sería como todo por hoy, ¿no, amigo? A reserva que tengas algo más que añadir. No, pues ya quedó bastante clara la invitación, sobre todo a tomar conciencia y a aceptar la ayuda que siempre puede ser útil en todo momento. Entonces, pues sí, creo que eso sería todo. Entonces, fui David Díaz, Jorge López, y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima.